A ir desarrollando un poquitito más, presentamos a la licenciada Melissa Rojas, psicopedagoga, experta en educación inclusiva y alfabetización en autismo, que nos va a contar un poquitito más acerca de esto que acabamos de ver en el informe. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias por la invitación y en un día tan especial para mí, un privilegio compartir con ustedes y con la audiencia. Y sí, este es el día que se eligió para poder visibilizar más y para que verdaderamente la sociedad tome más compromiso para respetar, para tener empatía y por sobre todo para acompañar lo que implica esta condición, ¿verdad? Nosotros sabemos que todavía hay personas que piensan que el autismo tiene cura por desconocimiento debido a que el autismo no es una enfermedad. Hoy las neurociencias plantean el concepto general que nos ayuda a entender no solamente el autismo, sino a otro tipo de formas que tiene el cerebro de procesar la información del entorno y que respalda el hecho de que simplemente son diferentes, ¿verdad? Entonces, hoy es un día especial en el que nos concentramos en el autismo específicamente para contarles a todos, ¿verdad?, de que una persona autista tiene una manera simplemente de distinguir los estímulos del entorno a través de los sentidos diferentes, quizás de comunicarse de una manera en la que la mayoría no lo hace, pero eso no quita que el niño no se pueda comunicar. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto para dejar de generar barreras o de tener prejuicios y preconceptos que condicionan por ahí cómo nosotros respondemos cuando vemos a un niño con ciertas características que tiene la persona que recibe este diagnóstico, y por ahí tenemos, no sé, algunos pensamientos que no son reales en lo que refiere a la igualdad de oportunidades que ellos merecen para poder desarrollarse como todo en esta sociedad. Lisa, para arrancar con eso, que me parece súper interesante, las características de una persona autista, porque mucha gente no conoce o de por ahí piensa que es de una forma, que tiene este comportamiento y no es lo correcto. ¿Nos puedes contar un poquito algunas características? Claro que sí. En realidad la persona, para recibir el diagnóstico según los criterios que tienen los manuales que usamos los profesionales que evaluamos, tienen que estar comprometidas tres grandes áreas: el área de comunicación, habla y lenguaje, el habla de interacción social recíproca, y si presenta o no conductas que pueden ser catalogadas como estereotipadas o repetitivas, ¿verdad? De igual modo les comento de que como es un espectro, hay una cantidad inmensa de posibilidades. No hay dos personas autistas que sean iguales, porque cada una tiene su individualidad, sus propias características, pero una vez que se ve que cumple más del 80% de compromiso en estas tres grandes áreas, la persona o el niño o el adulto recibe este diagnóstico. Y lo más importante para un profesional es centrarse en ese perfil individual para responder a las necesidades específicas que tiene esa persona. Por eso es que dentro del diagnóstico se pide la aclaración de qué necesidad de apoyo recibe o necesita esa persona. 1, 2 o 3, referente a cómo impacta su entorno y qué necesidades le hacen dependiente para poder vivir de la mejor manera posible. Es con un apoyo más simple, un apoyo un poco más complejo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En términos sencillos para que entiendan las personas que por ahí me están escuchando, ¿verdad? Debido a que, como dije, cada persona que recibe el diagnóstico es diferente, tiene un contexto de vida diferente y una maduración en estas áreas. Por sobre todo, y lo que más por ahí siempre se suele ver es el déficit a nivel de integración sensorial. Por eso es que tenemos niños que se tapan los oídos. O le desesperan los sonidos fuertes. Exactamente, porque hay una hipersensibilidad auditiva. Ellos perciben los sonidos en forma auditiva, los estímulos auditivos de manera más invasiva. Entonces, se buscan apoyos que respondan a esas características que tienen cada uno de ellos. Puede que otro no tenga hipersensibilidad auditiva, pero sí visual. Puede que otro tenga desafíos en lo que es la alimentación por una selectividad alimentaria, y eso también, por eso se plantea que la persona que recibe el diagnóstico sea acompañada en forma multidisciplinar con profesionales
que son especialistas en base a esas áreas que más comprometidas tiene. Si es un niño que tiene mucho desafío en el lenguaje y la comunicación y habla, el fonoaudiólogo acompaña a esa área. Si es un niño que tiene comportamientos o conductas más desafiantes, un psicólogo clínico. Si es en el área de aprendizaje, en mi caso como psicopedagoga, me especializo en acompañar en el proceso de alfabetización a estos niños para aprender a leer y a escribir. Licen, tenemos consultas de la gente y me gustaría que Ale le pueda hacer la invitación para que escriban también al WhatsApp y nos sigan consultando, pero antes así brevemente quería preguntarte yo también con respecto a algo que decía nuestro informe. 1 de cada 100 personas es autista. Hoy en día, en realidad, pero esas cifras nos han sido dijiste justamente que ahora es 1 de cada 30 o 33. 36. 36 personas. Según la CDC. ¿Por qué hay más personas autistas ahora? Eso tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, con que a través de las redes sociales hoy se puede visibilizar más y la persona que está mirando las redes sociales y que ve un reel, que lee un carrusel de un profesional que comunica cuáles son las sintomatologías o características que se tienen en cuenta para la detección temprana, conoce mejor, cosa que antes no había porque no habían redes sociales como ahora. Y por otro lado, la ciencia avanzó y hay estrategias y métodos que nos permiten la detección temprana. Hay instrumentos que están avalados a nivel científico con respaldo, con evidencia, que nos permiten a los profesionales poder detectar antes de forma precoz para que justamente eso permita que el niño o la persona que recibe el diagnóstico pueda acceder a más apoyos o estrategias que se adecuen a sus necesidades. Por eso es que hoy se detectan más casos y esa cifra aumentó. Exactamente. Aumentó. ¿Ale? Licenciada, sí, llegó acá una consulta que dice, yo tengo una hija de 5 años y cuando ve su dibujito en el celular y le hablas, no te responde, como que no te escucha luego. Ella tiene la duda si es que eso implica la condición de espectro autista y cómo saber si efectivamente tiene ella esta condición. Bueno, en realidad es un signo de alarma. No se puede diagnosticar por un mensaje corto y sin ver el contexto, pero el hecho de que no responda el nombre o que parece que no escucha es uno de los indicadores que se hacen consulta con los padres cuando van con la duda. Porque, como dije, una de las grandes áreas puede ser la interacción social recíproca. O sea, el niño no responde a cuando vos le decís, fulanito, no te mira, parece que no te escucha. Vos le llevas al otorrino y te dice, no, escucha perfectamente. Quiere decir que es otra cosa la que está causando esa dificultad o ese desafío. Yo le sugeriría a la mami que busque ayuda profesional porque puede que no sea autismo y sea otra cosa. Hay características que tienen los niños autistas, pero que no son exclusivas y únicamente el autismo. Entonces, ahí es donde un profesional va a poder orientarle mejor a la mami. Bien, licenciada, también pregunta acá otro televidente si el autismo se puede desarrollar ya de grande, no necesariamente uno nace con esa condición. Bueno, en realidad ocurre de que hay personas que están dentro del espectro y como dije, hay una infinidad de posibilidades, pueden llegar a la adultez y recién ahí acudir a un profesional y ser diagnosticados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que desarrolla una inteligencia que supera al común de los demás y ha compensado como pudo suplir ciertos desafíos que tuvo en la infancia, pero cuando llega a la adultez se da cuenta que hay cosas que verdaderamente le superan, busca ayuda y se da cuenta que está dentro del espectro. Eso es posible, porque como dije, al ser un espectro, así como hay casos en los que desde la primera infancia se detectan porque son muy notorios o muy marcados los síntomas o las características, hay otros casos que no, son más sencillos, pueden pasar desapercibidos y pueden camuflarse. Hoy se usa mucho el término masking en inglés, ¿verdad? Que significa que uno puede sin querer queriendo camuflar o enmascarar esas características para quedar socialmente aceptado en el entorno. Y eso pasa con los que antes recibían el diagnóstico de síndrome Asperger, que hoy se sabe que está dentro del espectro autista, ¿verdad? Son muy inteligentes, no entienden las bromas, los chistes, y para que no se burlen,
se ríen, no entendieron el chiste, la broma, enmascaran la situación, El ¿verdad? sarcasmo, ¿verdad? El sarcasmo, exactamente. Otra característica puede ser que son muy literales, ¿verdad? Les cuesta un poquito esa parte, tienen dificultad con lo que hoy se conoce como teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos nosotros de desarrollar la empatía, de ponerme en tu lugar para saber cómo te sentís, lo que pensás, etcétera, por citar algunas características. Y hoy se está investigando mucho para que justamente aún estas personas que llegan a la adultez sin diagnóstico puedan recibir ese diagnóstico para poder tener herramientas que les ayude a mejorar su calidad de vida. ¿Ale? Excelente. Hay otra televidente que está consultando si es que hay alguna relación del autismo, del espectro autista, con niños que nacieron por cesárea y con anestesia general, dice. O sea, específicamente eso va. No. En realidad Descartado. hay muchas líneas de investigación todavía, pero hay mucho desconocimiento y la gente a veces piensa que hasta las vacunas pueden producir, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no es así. Nosotros hoy sabemos que la ciencia continúa investigando y es muy importante por eso buscar fuentes de respaldo con evidencia científica para dejar de generar, como digo, ¿verdad?, este tipo de pensamientos que generan más dudas e incertidumbre. El autismo es una condición que acompaña un procesamiento del cerebro de manera diferente en todos los sentidos. Es por eso considerado, en los manuales diagnósticos todavía se considera como un trastorno, pero hoy la comunidad autista y en base a la investigación propone ya que se hable de una condición, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se respete a la persona anticipando justamente esas características, esa manera diferente de ser que tiene. Y esto es muy importante porque verdaderamente ellos también son personas con derechos y oportunidades como nosotros, como todos. ¿Y se sabe, profe, qué es lo que genera el autismo? ¿Se sabe cuáles son los factores que intervienen para que...? Sí, nosotros hoy a través de la ciencia sabemos que hay porcentajes muy altos a nivel de transmisión genética, o sea que hay por eso muchos antecedentes. Vos recibís un niño y en la familia personas que han tenido características y por ende de una o dos generaciones, eso es algo todavía no a ciencia cierta confirmado, ¿verdad? Si hay un número exacto generacional, pero también hay factores ambientales que influyen, eso también la ciencia demuestra, ¿verdad? Que de acuerdo al entorno, a la alimentación, por eso es que hay grupos de padres que a veces optan por conocer el perfil sensorial de su hijo y saber que de acuerdo a qué tipo de alimentación ven que se acentúan más ciertas características o menos, ¿verdad? Y con profesionales en equipo buscan ver con los doctores, hacerle análisis específicos a ver si por ahí responden al gluten de cierto modo, quitando los azúcares, los procesados, pero eso también termina siendo muy individual, por eso hablamos de espectro y la sugerencia es que se hagan los estudios y los acompañamientos de forma personalizada con cada niño y con cada familia. Bueno, muchas gracias, Licen. La verdad que nos esclareciste muchísimas dudas, también las consultas de los televidentes. Seguramente este tema da para hablar, hay muchas cosas importantes.